Hola, mi nombre es Agali Esperanza Colín Martínez. Soy estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de México, plantel 01 Sinacantepec. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre en el grupo 404, turno vespertino. Nos encontramos elaborando este trabajo para la asignatura de Historia 2. Los integrantes de mi equipo son María de los Ángeles Colín Molina, Amairani Getsemaní Flores Baena, Kevin Reyes en Grande y Angélica Grisel López Estrada. En esta ocasión les hablaremos sobre la intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles, que fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Las operaciones de la Guerra de los Pasteles se enmarcan dentro de un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Previamente se habían producido bloqueos a Buenos Aires y sobre Uruguay el 28 de marzo de 1837, bloqueo que se completó con la organización de un ejército insurgente contra Uruguay, que junto con el bloqueo marítimo acabó tomando la capital de Uruguay. El presidente de Uruguay renunció y se fue a Buenos Aires. Después de tomar esta capital, los del ejército contra Uruguay fueron a buscar más integrantes que los ayudaran y elevar el nivel de hombres que tenían en Francia, por su temor a un nuevo ataque contra ellos. Como explicaba una carta del vicecónsul francés Aimé Roger al primer ministro de Francia, el objetivo de este primer bloqueo era infligir a la invisible Buenos Aires un castigo ejemplar, que será una elección saludable para todos los demás estados americanos. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se le respete. El lugar de esta intervención francesa pues surgió en México. La causa bélica fueron las exigencias de indemnizaciones del gobierno francés al mexicano. Como resultado, pues hubo la victoria francesa. Otra parte fue que el gobierno mexicano aceptó el pago de daños por 600,000 pesos y se hizo el Tratado de Paz. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia, bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que se sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. En este caso era México contra Francia. A través del barón de Faudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre esas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, quien era dueño del restaurante de Tacubaya. Y pues ahí fue donde algunos oficiales del presidente Santana se habían comido en el año de 1832 unos pasteles y se fueron sin pagar la cuenta. Posiblemente fue por los daños al restaurante, por lo cual se exigía ser indemnizado con 600,000 pesos. Eso fue el motivo por el cual el pueblo mexicano identifica esta guerra con Francia, con el nombre de Guerra de los Pasteles. En ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó más aún las relaciones entre ambos países. Obviamente, como se los había comentado, la guerra tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. México en ese tiempo había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 28 de diciembre España lo reconoció finalmente que México pues ya era independiente, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Y llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine Louis de Faudis, no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. Se puede decir que desde uno de los barcos que envió de Faudis, el ultimátum, en el que presentaba las reclamaciones de los súbditos franceses en México por los prejuicios sufridos en una persona y propiedades durante el movimiento revolucionario ocurrido en el país en ese tiempo.
Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negara a tratar con De Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Bosoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. El último proyecto de bases para el arreglo, el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un trato de amistad, comercio y navegación entre los países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, en ese tiempo, pues México debió haber pagado a Francia en el término, pues, como de 30 días. La cantidad era de 800,000 pesos, que se aplicaría del modo siguiente. 600,000 pesos era para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200,000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana. El gobierno de México reprobó ambas capitulaciones y expidió un decreto el 30 de noviembre, anunciando que se declaraba la guerra al rey de Francia, e inmediatamente pidió a Santa Anna que se pusiera al frente de las tropas e iniciara la ofensiva contra los franceses. Santa Anna llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad, enviando una comunicación a Baudin donde lo informaba de que no había sido aprobadas las capitulaciones. Esto quiere decir que, pues, los beligerantes, México tuvo apoyo del Reino Unido, Francia tuvo apoyo de Estados Unidos. Las figuras políticas que en este caso, pues, están presentando en México era Anastasio Bustamante, y pues del lado de Francia se encontraba Luis Felipe I. Los comandantes que dirigían las flotas de México eran Antonio López de Santana, Guadalupe Victoria y Mariano Arista, y del lado de Francia solo se encontraba Charles Baudin. Las fuerzas en combate, que era un total aproximado, del lado de México eran 3,239 y del lado de Francia eran 3,000. Las bajas aproximadamente en México fueron 95 muertos y 129 heridos. Y las bajas en Francia, pues obviamente eran menos porque pues los soldados de Francia estaban un poquito más preparados que los mexicanos. Entonces las bajas de Francia fueron aproximadamente 38 muertos y 85 heridos.